En definitiva, que el fantasma se juega, pero efectivamente es un análisis del saber. Entonces cuando vos pasan dos cosas, para mí pasan dos cosas muy interesantes. Una, la que en el propio despliegue de argumentos te van saliendo cosas que ni vos pensabas decir. Eso estuvo genial y bueno, las evoluciones de ustedes, esas evoluciones, acá las presenciales y las que me han venido por mail, las que incluso en Facebook me citó Sebastián Lema una frase que yo mismo decía qué bien sintetizado está, ¿no? Y en definitiva es eso, se trata del análisis del saber, digamos, ¿no? Como uno hay dos cosas que me parece que, digamos, hay dos maneras de producir cierto saber, digamos, y me parece que una muy rica es este día del seminario donde se va desplegando, ¿no? A mí siempre me gustó, bueno, Badiou también trabaja mucho así, digamos, ¿no? Como que intenta pensar en el momento, pensar en la situación, ¿no? Que eso a veces muy enriquecedor y sorprendente, en la medida que abre estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, también un poco lo que vos decías, que no, digamos, en el recorrido uno llega, como me da la impresión de que llegamos en todo el año con un montón de reuniones, ¿no? Como 30 reuniones, un montón. Como 29, 30, sí. Sí, o sea, unas 14, 15 cada uno, ¿no? Y digo, en ese punto, digamos, está bueno darle la vuelta, primero para dar por agotado cierto recorrido y también, como decías recién, como para dónde abre la cosa, ¿no? A mí me parece que no es casual, en lo que a mí respecta a lo que trabajé este año, como, digamos, la importancia que tiene la introducción del término antiontología por Alfredo, porque me parece que digamos, echa luz sobre un aspecto, digamos, de la teoría de Lacan, que obviamente, como trabajamos después de la maniobra milneriana, althuseriana, ha quedado borrado, que es la condición ontológica después de la ciencia, ¿no? Y me parece que la provocación antiontología, digamos, el término provocativo, el estilo antifilosofía, es lo que a mí me habilitó como a pensar la subversión que propone Lacan de lo que sería el modelo de realidad-lenguaje. Y en ese sentido, digamos, me da la impresión de que el caminito un poco que fui recorriendo con ustedes, que tuvo que ver, en realidad es una vieja oposición que Lacan ya trabaja en el seminario 2 de Wirklichkeit y Realitat. Él ya ahí en el seminario 2 ya está en la pista de este asunto, en el año 54, ¿no? Y me parece que a lo largo de toda la enseñanza es el ataque que hace permanentemente a lo que sería el esquema trascendental kantiano, la inversión del esquema trascendental una y otra vez, y después al final ya demuestra contranaturaleza, como necesita Lacan producir digamos una conceptualización de la realidad que es inmanente al lenguaje y no trascendente a la naturaleza. Ese yo diría es el eje de lo que yo pude ir trabajando, y aparte resulta absolutamente apasionante como en el campo de la epistemología, tanto con lo que sería el giro lingüístico o el giro naturalista, digamos, dan vuelta al mismo problema, ¿sí? Que es, digamos, una vez advenida la maniobra de la ciencia, que es, se podría decir así, que la realidad se sostiene en el lenguaje, esa sería la fórmula, ¿no? Letras, ¿no? Eso que hablamos la última vez, ¿no? De cómo en la fórmula está por un lado la estructura abstracta de lo real, ¿sí? Y por otro lado el agotamiento de todas las posibilidades, a su vez ahí lo que dice Lacan, lo real como lo imposible de la fórmula, ¿no? En esa cuestión que solo, digamos, que requiere de un sujeto, requiere el concepto sujeto, o sea, el sujeto es inherente a realidad, porque ya la realidad en tal caso no se accede naturalmente, sino a través de una postulación, se postula, se cogita, ¿no? Y en ese punto se altera, me parece de manera absoluta, la relación, ¿no? Realidad-lenguaje, cierto amarre del lenguaje al ser, dice esa frase, para mí es clave de Ciencia y la Verdad, ¿no?
Y después, bueno, relativamente en la medida que se trabajó eso, creo que se pudo discutir el esquema trascendental kantiano con, digamos, el fundamento lógico del número en Frege, donde ahí el número aparece, puede ser que el número sea la base material de la antiontología, en la medida que, digamos, la existencia del número da cuenta de la posibilidad del objeto, ¿sí? Digo, la distinta manera que pudimos elaborarlo, o este pasaje del Einheit al Einheit, ¿no? De la unicidad al uno. Me parece que llegamos en la última parte, me parece que llegamos al problema de la verdad. Entonces, si ya la verdad es inmanente al hecho del lenguaje y no es trascendente a ninguna naturaleza, que es lo verdadero, y ahí me parece que ahí esa es la genialidad de Lacan. Entonces lo verdadero es el hecho social mismo, es la realidad social la que verdaderiza, ¿sí? La que realiza mundo, que paradójicamente, no tan paradójicamente, por el lado de la cuántica llegamos a que es necesaria una conciencia, ¿sí? El deseo de decir, deseando encontrar algo para que ese algo se realice. Me parece que ese modelo, ahí la articulación función y campo, función como palabra y campo como lenguaje, para pensar este problema es lucidísima, y es el programa de Roma, digamos, de Lacan, ¿sí? Y justamente ahí el campo es ni más ni menos que el campo del lenguaje, la función de la palabra es la que realiza mundo, y la verdad es la onda de gravedad, ¿sí? Que de alguna manera atraviesa el campo, ¿sí? Y la transpolación, un poco en el traslado que hacemos, es el hecho social de la realización del saber, lo que, digamos, eso se articula también bastante bien con la idea de discurso, ¿no? Lo que Lacan propone de los discursos, y es como el orden social, el orden de realidad, puede ser pensado como un discurso. Pues el discurso amo, ¿sí? Habilita lo digo así, un cierto tipo de realidad, cuyo reverso puede ser el discurso analítico, ¿sí? En la inversión, digamos, de los términos ahí implícitos, y no son ni más. Fíjense que los términos son ese uno, saber, agente y verdad, digamos, ¿no? Lo que está en juego en los cuatro discursos, que me parece que es plenamente articulable a esta idea de campo del lenguaje realizándose. Bueno, eso, digamos. Por otro lado, digamos, en la situación contemporánea, gracias, a mí me parece que me parece que el problema de la verdad está en Occidente, digamos, tomando cierto rumbo. Esto ya es metapsicoanálisis o metafilosofía, digamos, ¿no? Me parece que la cuestión lo llamamos la cuestión de la posverdad, está hablando, digamos, de cómo se está resolviendo en Occidente el problema de la verdad, y que es, a la sazón, en una tendencia absolutamente individualista, con lo cual, digamos, ataca el principio mismo de la verdad. Si la verdad es el hecho social, o sea, es lo que se realiza en el lazo, esta dimensión de la posverdad como una especie de verdad individual de cada uno, con todas las consecuencias que trae, incluso políticamente, eso actualmente. Me parece que este debate no es menor, en la medida que es evidentemente lo que Miller censura de la contratapa de los escritos, es el debate de las luces lo que está acá en el juego. Lo que introduce el iluminismo como debate, lo que introduce la ciencia como debate, que es, digamos, la relación que hay entre verdad y saber, ¿sí? Cómo se dirime esa cuestión. En Occidente está yendo para el lado, la posverdad es muy lacaniana, en el sentido muy post-lacaniana, cada uno con su verdad, ¿sí? Y ataca la base misma del hecho social. Puede ser que algo así como de este nuevo orden social que está apareciendo, en el cual pareciera ser que es la trascendencia del individuo, ¿no? Como hecho de verdad. Bueno, esto está teniendo consecuencias fundamentalmente, digamos, ecológicas, sociales, catastróficas. Se está pensando, no es posible pensar en el otro, ¿no? Ahí, esta relación de la verdad en relación al otro, ¿no? Y una cuestión que quedó ahí en el tintero, porque es muy interesante, que es el sentimentalismo de Occidente como una respuesta a esto, ¿no? Yo creo que para pensar el goce hay que pensar la sensación,
Me parece que es en el goce donde encarna, como sensación, como yo oigo sentido, es donde van digamos, a encarnar esta referencia a la verdad, que antes no era requerida, ¿no? Quiero decir, cuando la verdad era trascendente y había verdad, la relación a la verdad no necesitaba ser anclada, ¿sí?, en ninguna referencia. Me da la impresión de que todo lo que sería el campo del gozo es el campo de la verdad, y es una nueva dimensión de la sensación en Occidente que adviene como referencia verdadera. Por eso quizás en los análisis, ¿sí?, lo que se llama reacción terapéutica negativa de Freud y demás, y en nuestra práctica cotidiana, el punto fundamental es cómo trabajamos con las sensaciones, con todo el prejuicio del poslacanismo, que presupone que la sensación, al venir del cuerpo, supuestamente es más verdadera que la idea, ¿sí? Es un debate que me parece que es interesantísimo poder situar hoy en el psicoanálisis, que es el lugar que tiene la sensación. Que no solo el psicoanálisis, sino que Occidente todo, ¿sí?, digamos, a partir de la muerte de Dios, se sentimentaliza. Esto ya lo piensa Agamben, incluso piensa en el advenimiento del deseo, ¿no? Digamos, Sade aparece, digamos, en el mismo momento en que Kant está planteando, ¿sí?, la función de la conciencia como órgano de realidad, digámoslo así, y aparece Sade digamos, con sus escritos a dar cuenta que hay algo de una dimensión de la sensación, ¿sí?, que entra en juego y que puede estar fundamental una ética, ¿no? ¿Pero por qué juntarse sensación con sentimentalidad? A mí me parece que la sentimentalidad, lo que se llama la sentimentalidad de Occidente, ¿sí?, es una hipótesis, así al final, un bonus track del curso, me parece que es la respuesta al problema de la verdad, ¿sí?, que se ancla en la idea de que la sensación, ¿sí?, es más verdadera que la idea. Eso habla y habla. La sensación habla, seguro. Todo es significante en el campo humano, porque eso es campo del lenguaje, todo es significante. O sea, no, las significantes no son palabras. Lo significante es aquello que entra en la ecuación simbólica. Y todo, ¿sí?, digamos, lo que no entra en la ecuación simbólica no existe. Digamos, ahí tenés la antiontología, ¿sí? La ontología, ¿sí?, del humano se funda en la posibilidad de, si querés ahí, de lo significante. Y lo significante es lo que entra en la ecuación simbólica, no es nada significante en sí mismo. Eso incluye las sensaciones, ¿no? ¿Sí? Y me da la impresión de que Occidente tiende a valorizar la sensación, ¿sí?, como, lo digo así, como más verdadera que la idea. No en vano que el presidente que nos gobierna antes fue dirigente de un club que es un sentimiento. Todo lo que es la posverdad, todo, digamos, cómo se construye en realidad a partir de las sensaciones. Eso es la publicidad. ¿Sí? ¿Dónde ancla la sensación de realidad? Y vos, por más que digamos lo contrario, si uno va al sentido común, ¿sí?, hoy se piensa que la sensación es más verdadera que la idea. Y si es significante, es tan engañosa y tan verdadera como la idea. El mejor hecho es cuando alguien dice, no era amor, ¿no? Eso que sentía por alguien, no, después de una vuelta, eso no era amor, ¿no? O el ejemplo que damos en la discusión que hubo en apertura, ¿no? Digo, a una fobia sexual, aquella, digamos, la inervación nerviosa del genital propia de la excitación sexual, ¿sí?, puede dar dolor y en la misma inervación, y después de una vuelta da mucho placer. Con lo cual ahí tenés que la sensación es significante. Y me parece que el valor que tiene la sensación en Occidente, ¿sí?, es hereditario de alguna manera de justamente que no está resuelto el problema de la verdad, porque me parece que las dos vueltas que se han dado en relación a la verdad, que son el naturalismo y el giro lingüístico, ¿sí?, me parece que fracasan en la medida que no pueden terminar de interpretar la dimensión social del hecho verdadero. O sea, el pienso lo existo, el siento lo existo. Claro, es así, esa es la publicidad que le inventó ni más ni menos que un sobrino de Freud, ¿no? El Bernays, no sé cuánto Bernays, un sobrino, ese inventó la publicidad en Estados Unidos. O sea, mi hipótesis no tengo manera de probarlo, pero mi hipótesis es que tenía toda una teoría del deseo. Me parece que lo que se juega en el fondo, me parece que lo que puede resolver esta cuestión es el deseo. No en vano, ¿no?, el deseo del analista es un operador fundamental para pensar la clínica mañana, y quizás lo que Lacan propone que el psicoanálisis pueda devolverle a la ciencia
es la pregunta por el deseo del científico, creo que quedó afuera, que quizás tenga que ver con la dimensión social del hecho científico, ¿no? Que se presenta como el de descubrimiento científico, como, digamos, una, yo estoy, gracias chicos, se produce como una genialidad del autor, ¿sí? pero es muy difícil, cada vez más difícil de pensar, digamos que, si quieren, recién hablan de Hegel, que es el espíritu, ¿sí? Que piensa a través de nosotros, es el hecho social que nos realiza, se encarna, ¿no? Ahí en Cor, esa otra lectura de Cor como incuerpar, ¿no? Se incorpora. Bueno, creo que son cuestiones tan ligadas y me parece que agradezco la posibilidad de este curso poder desplegar esto, que de otra manera, como decíamos cuando nos juntamos con Ricky, si lo hacíamos cuando nos juntamos a hacer asado en terraza, no íbamos para ningún lado, así que también es para mí la primera vez que doy un curso y así, y súper recomendable para el que quiera desarrollar un tema, me parece que es maravilloso lo que implica. Sí. Sola no. Así que, bueno, eso. Hay varios puntos ahí. Me queda bastante más claro el problema yo creo que lo que se juega en el fondo es, ahí diciendo, yo no vi las últimas clases del curso de Alfredo, pero Alfredo, el tema de la verdad, ahí no lo veo tan decidido a entrar por ahí. Yo creo que es por ahí, de acá a la China, creo que es por ahí el problema. Y efectivamente, de que hablamos cuando hablamos de verdad, sería el asunto. Está la lógica como una de las patas, si quieren, digamos, ligada a lo formal, pero está la lógica también ligado a lo que tiene sentido, ¿no? Digamos que es la dimensión social de la lógica. Fíjense que la lógica lo que te permite es la estructura formal que te permite, ¿sí?, de premisas verdaderas implicar, ¿sí?, consecuencias verdaderas en términos formales. Pero después, ¿a qué llamamos premisa verdadera? Ahí tenés el hecho social mismo. Digamos, no hay ninguna premisa que lógicamente sea verdadera per se. Siempre necesitas, de alguna manera, aplicar eso, ¿sí?, al campo social, al campo de la realidad, para decir, qué sé yo, los caballos tienen 4 patas. Para que eso sea verdadero no depende de la lógica en sentido formal. Hay como en la lógica una relación que hace a las estructuras, yo diría así, formales, que sería como esa especie de hipótesis que tenemos nosotros, que hay estructura, que el mundo tiene una estructura, y esa estructura alguna relación tiene con la estructura del pensamiento, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí?, para decir esta premisa es verdadera o falsa, no te alcanza, ¿sí?, con la apelación a la estructura, sino hay que hacer cierto salto a lo que se llama la validación de la premisa, que eso, digamos, tenés que salir a la realidad para decir esto es verdadero o falso, ¿no? Lo que sería la división entre lo analítico, el juicio sintético y analítico, ¿no? Bueno, eso. ¿Eso va a trabajar en la que viene? No sé qué va a trabajar en la que viene. No, claro. No sé. Primero voy a escribir el libro de esto, después veré. Sí, la idea es todo esto se escribió el libro, que será agradecido a todos aquellos que me graben. Estarán los agradecidos, pero sin duda. Vos estás en la picota, mirá. No, pero yo voy a decir de este lado. A mí, digamos, que cuando me cansé de venir porque estoy cansada de traer. De la vida. Estoy cansada hasta el año. Pero digo, cuando escuché las clases que no vine, que fue una pérdida, no era lo mismo, no venir que venir. No, sinceramente, no es lo mismo. Quieren sentir diferencia. La verdad es que quería hablar de esto, y sí, pero la verdad que no es lo mismo. Está todo bien, dice. Está todo bien. Bueno, pero la verdad que yo quiero decir esto, no es lo mismo porque la sensación de participar, de poder preguntar, de poder pensar junto con otro que uno puede pensar cuando lo escucha también, pero desde mi parecer no es lo mismo. Pero yo no sé si se grabó lo que decíamos antes. O sea, para mí tampoco es lo mismo. Si no fuera por esa interlocución, la de ustedes, la de Roberto Hernández, las cosas que Sebastián Lema, Micaela Punjol, todo lo que eso es riquísimo, y además esa es la puesta a prueba del saber, porque si no, digamos, es el otro, y aparte en general el valor de esa pregunta, primero es que a veces te ponen la pista,
de que dijiste mucho más allá de lo que vos creíste que dijiste, con lo cual eso es mágico, básicamente mágico, ¿no? Pues eso habla de acá la China, eso me habla, ¿no? O la cita que puso Sebastián Lema en Facebook, Lema en Facebook, que yo dije, yo dije esto, dije, puta, es el punto, o sea, está perfectamente planteado más allá de lo que yo te podría decir por fuera de eso. Bueno, esa es la idea, esa era la idea, y ese es lo bueno de este dispositivo, me parece, sea presencial o virtual, porque en la virtualidad también hubo un diálogo muy frecuente. Yo que no vine. Claro, claro, que vine, bueno, no me pasó. Lo que pasa, a mí me pasa una cosa, ¿no? Ahora que por ejemplo que estoy desgrabando eso, que viste que vos decías, bueno, hay que resumir ciertas cosas, pero la verdad que la manera en que salieron también es un recorrido que es impecable, porque como vos decís, eso que el otro preguntó y que te trajo y que te desvió el camino pero que te hizo volver de otra manera, también es genial. Sí. Y eso tal vez es como decir, si vos vas a escribir un libro, vas a, no sé, dejar un testimonio de esto, sería, también está bueno ese recorrido, como si la manera de hacerlo también es esa. Sí, yo muchas veces tenía preparada una cosa y después salía completamente otra. Claro. Que eso es genial, me parece, también habla de cuando uno tiene una relación al saber distinta, ¿no? Que salir de... Yo hasta hace un tiempo creí que no daba, digamos así, no daba un curso porque todavía me faltaba saber. Y algo de este curso fue que hay un exceso de saber. ¿Sí? Y lo bueno del curso es que tamizás, ¿viste? Tamizás, con lo cual, en algún punto, la verdad, preparé mucho menos el curso de lo que creí que iba a preparar en términos de trabajo previo, pero hice mucho trabajo de separar, ¿no? Paja de trigo, ¿viste? Decir, bueno, sí, de poder ubicar los puntos de... Yo creo que en el fondo son 2 o 3, 4 ideas. Yo creo que si están bien articuladas, te abre un campo, te abre un mundo. Es mucho. Es muchísimo. Y uno a veces, yo daba antes las clases, o qué sé yo, pensando, pensando en todas las ideas. En todas las ideas que me faltaban. Porque Alfredo, te digo que yo estoy buscando para atrás. Tampoco tiene. Son 10. Se repiten que cambian. Está bien, ese pasaje es buenísimo. Yo no me di cuenta. Pero hay un par de cosas que decía al principio del curso que ahora no me doy ya no las puedo sostener. Son sostener. ideas, son más. 8, menos, 7, 6. Bueno, es esto. Ahora. Hay como una estructura. Yo creo que ayuda mucho a pensar la estructura de los problemas, la estructura de los problemas. Ayuda mucho. Yo creo que esto es lo que nos deja como eso. Claro. De repente lo mismo, pero al principio otra vuelta. Le da vuelta que son 6 ideas, 7 ideas, ahí. Sí. Y que, está bien. Yo diría que es un cuerpo, digamos, que dialoga entre sí. Las ideas están todo el tiempo como dialogan. Es una estructura, un cuerpo que dialoga todo el tiempo, ¿no? Sí. Y se va enriqueciendo con nuevas lecturas. Cada vez hace una nueva lectura. Un nuevo bucle. Y entonces proyecta otra luz sobre lo mismo que estuvo trabajando, ¿no? Con eso de la cuántica. Sí, lo que hay que agradecerle a Alfredo, me parece, es que ha introducido la posibilidad de pensar el psicoanálisis, primero por el paso maravilloso que él da, que es efectivamente el planteo de que hay otro Lacan, ¿sí? y nos puso en la pista ya hace años sobre, digamos, la reinterpretación post-lacaniana, ¿sí? Y además me parece con mucha agudeza, digamos, pudo situar el núcleo del problema, que ha ido afinándolo, ¿no? Está bien, pero como Alfredo tiene un cuerpo, ahora ustedes o nosotros, no sé si me incluyo o no, tenemos un alma. No, hay para seguir con esto. Es una enseñanza ya. Yo este año empecé a diferenciar la cita a Alfredo de la cita a Edelstein. Yo este año empecé, por momentos digo Alfredo y por momentos digo a Edelstein, y no es casual. Porque parece que cuando hablo de la enseñanza de él, que no tiene nada que ver con Alfredo, bueno, por eso digo. Yo digo, hay esta diferencia, para mí se armó este año esta diferencia. Es como autor y después tenés a la persona que también, con sus contradicciones, con sus... Yo creo que es el Lacan de Lacan, digamos. El Lacan de Freud, digamos, lo que hizo Lacan con Freud, para mí es lo que hizo Alfredo con Lacan, y el único más o menos parecido en la misma línea, pero mucho más tímido y tibio es el de Legoffé.
más allá de lo que el tipo diga, pero es el que ha pensado Lacan de un modo parecido como lo piensa Alfredo, que son tipos que lo han estudiado, ¿no? El resto se ha hecho un Lacan, digamos así, universitario, ¿no? Que para cual necesita Lacan, o sea, es esa. A mí te digo, venir acá me hizo entender Lacan, con el tema de la ontología, por ejemplo, y quiero hacer una pregunta. No, pregunta no. Por ejemplo, todo que yo le había dicho ya, ¿no? Por ejemplo, el objeto A, la banda de Moebius, todo es ontológico. Sí. ¿O no? Sí. Pero yo, a partir de acá para atrás, pude leer otra cosa de lo que leía antes. Mirá, a ver si te sirve. La referencia a la ontología, la referencia más clara de la ontología en toda la obra de Lacan es el concepto de estructura. Si hay estructura, hay ontología. Porque la quiere decir. estructura es del antropología, viene de otro lugar. Yo digo las creaciones de Lacan. Está bien, pero se funda la idea que hay una estructura, sí, de alguna manera, que podemos decir es lo simbólico, ¿sí? Que de alguna manera precede, ¿sí? A lo ontológico. Y otra cuestión, a ver si... Pero la estructura es muy importante el término estructura, porque eso es lo simbólico. Pero eso lo explicaste por tu recorrido en filosofía también. No me doy cuenta, no sé. Bueno, está bien. No me doy cuenta. Pero está bien lo que estoy diciendo, ¿no? No, 3-4. Volvé en marzo. Y otra cosa, por ejemplo, a ver si es cerrado este pensamiento. La palabra... Se fue toda la mierda. La palabra como, por ejemplo, sustancia o sangre. Espera. Y fenómeno psicosomático. La palabra sustancia, la palabra fenómeno, quiero decirlo como me sale, es un hijo de puta. ¿Entendieron todos? El fenómeno también. El fenómeno también. Claro. ¿Qué hijo de puta que sos? ¿Pero qué hay con la sustancia o gozando y fenómeno? No, en la denominación insignificante. Fenómeno, que nada que ver con lo de Lacan, justo lo opuesto a fenómeno, y en sustancia, y en real. En realidad, real, poner que sacarlo, pero fenómeno y sustancia. ¿Entiendes? Como que la maniobra es justo lo opuesto, ¿no? Sí. Pero eso lo puedo entender acá, después de acá. El problema con Lacan, y yo eso lo puedo entender. El problema con Lacan es que usa el mismo término. Paradójico, ¿no? Claro. El problema con Lacan es que usa muchas veces el mismo término para dar cuenta de lo contrario. Claro. Sujeto, objeto. Ya esos dos términos. Pero eso lo ve acá. Porque el que no puede ver esto, es muy difícil que lo pueda ver retroactivamente en la obra. Si uno no puede pensar en la teología, es muy difícil poder verlo. Es muy difícil verlo. Bueno, porque tampoco ven la ontología. Bueno, digamos, no se piensa en la objetividad como tal. Claro. Pero cada uno de los términos, cada uno. Sí. Claro. ¿Lacan se dio cuenta o no? Sí, lo hizo a propósito. Claro. Sí, lo hizo a propósito. Digo, no sé, qué sé yo. Sí, no tenía nada de ingenuo, no usaba. Bueno, hasta se me apareció esa pregunta. ¿Se dio cuenta que está haciendo eso o no? Yo hasta que dejé de pelearme con Lacan, yo para mí estaba loco en el sentido de que hablaba y no sabía lo que decía, pero había genialidades. Y a mí me parecía ahora que era un tipo que está años luz, como un Nietzsche, qué sé yo. Claro, sí. Ve problemas, pero además no. O como un Aristóteles, porque también quién no seguía Aristóteles. Realmente. O por ejemplo, en una de las conferencias, en una de las seminarios de Alfredo decía, con los neuróticos Lacan no lo soportaba, era mejor con los psicóticos, ¿no? Pero también me voy a pensar, porque no toleraba a los neuróticos, claro, la debilidad mental. La debilidad mental de la neurosis. La conerí. Lo que habla la conerí del seminario 20, la voluntad. Pero entendés, porque hasta eso entendí. Los neuróticos pelotudos. Me copo, me llega el orgasmo con los psicóticos, no con los neuróticos. Sí, igual ojo con el prejuicio, porque de última el neurótico se todavía sostiene una relación a la verdad, ¿no? Todo bien, para decirlo así. Hay que reconocer a la neurosis, ¿sí? Que digamos, ¿no? El neurótico es aquel, ¿sí? Que pone de alguna manera que está apelando al otro, ¿sí? En relación a la verdad como causa, que dice la verdad como causa, eso es la neurosis, ¿sí? Tiene en causa la verdad. Digamos, mucho peor para mí es el zombie, digamos, contemporáneo, que sé que no quiere saber nada. Que el zombie me parece que es el heredero de la posverdad. La relación ontológica de la posverdad es el zombie, ¿sí? Que es que no en vano es una figura de época. Sí, el que para el cual la realidad es un sentimiento,
Y bueno, la realidad es cómo se siente. Bueno, yo empecé el otro día un grupo de Hegel con alumnos de ciencias sociales. Y empezamos con un tema de Hegel que es por dónde comenzar en filosofía. ¿Cómo puede ser el comienzo que no suponga nada, ¿no? O sea, un comienzo absoluto. Y después que le dimos millones de vueltas, hacia el final de la clase, surge la cuestión de, justamente, de la sensación, ¿no? De lo que yo siento. Entonces, si eso es lo último, lo primero, ¿sí? ¿No? Surge otra vez el tema de si lo primero, el comienzo, es la sensación, lo que yo siento, eso es primero. Pero toda la vuelta que dimos sobre lo que planteaba Hegel, termina concluyendo en esta cuestión. ¿Cuál es el comienzo? Que es la pregunta que él hace al comienzo de la ciencia de Locke, ¿no? ¿Cuál es el digamos así? Porque él busca algo absoluto. ¿Y qué dice que cuál es el comienzo? Justamente. Ahora me lo decís. Sí, bueno, la crítica que le hace a Kant es justamente del dualismo. Él plantea Kant verdadero. Y él justamente esa es la crítica que le hace. Plantea que la contradicción es parte de lo que es. Que lo que es en sí mismo contradictorio. Que todo lo que es, no solo el pensamiento, sino la realidad misma, lo real, es contradictorio en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces el comienzo no es ni inmediato ni inmediato, sino que son ambas cosas a la vez. Es esta contradicción. La dialéctica esa. Exactamente, es una dialéctica contradictoria. Entonces todo el desarrollo del concepto es justamente la contraposición de posiciones contrarias, ¿no? Bueno, y esto se daría en todo, no es solo el modo de pensar, sino que lo real, lo que es también así en sí contradictorio. Y en eso se opone a la dualidad kantiana, digamos, ¿no? Y también al aristotélico, ¿no? Que la contradicción queda por fuera de la lógica, digamos. Él incluye la lógica en el pensamiento. Un toque. Estamos en la segunda etapa del... Ahora no sé qué me va a pasar. Nadie te va a hacer nada que El mate loco. una con ayahuasca al cierre. Cuatro patas. Babeando. Pura sensación. Café. Ay, qué Café, qué bueno. Mi vieja lo hacía con café, qué rico, y así también lo hacía. Pongo Qué bueno. levantado. No tiene azúcar, nada. No, aparte la amarguito lo mantuve para que no... Sí. Bueno, yo agradezco mucho. Bueno, Les agradezco mucho, Bueno, porque claro. la verdad que me encantó, me hizo pensar, sentía que salía curada de acá. Curada. No me enfermaba fuera, pero acá era una curación. Me curaba, cuando veía los videos me curo. Sí, me pasa eso, me agarran un baño de curación. Sí, no, pero digo el chiste, me curo. Para Heidegger, ¿no? Sí, la cura de Heidegger. Heidegger habla de la cura. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Sorry. No, bueno, está bien. ¿Sí? Pero no es cura, no. Yo me curo. Esa posición, dualismo, monismo, me parece que es un tema para mí fundamental en la discusión, ¿no? Digo, el otro día hablamos en la apertura de, bueno, yo hice una presentación este año para dar esta discusión, digamos, ¿qué entendemos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis? Y cómo se puede diferenciar el psicoanálisis de los psicoanálisis. Y yo proponía pensar el psicoanálisis como toda teoría clínica del inconsciente, ¿sí? Un inconsciente inmanente, no un inconsciente trascendente del estilo Jung o astrología, sino un inconsciente inmanente. Y me parece que lo que diferencia al psicoanálisis de Lacan de todos los psicoanálisis es que sale del dualismo. O sea, es el que rompe el esquema dualista con lo que entiendo yo es un monismo significante, ¿sí? Que es justamente esta idea de campo de lenguaje, sería me parece que es una linda manera de entender la mutación teórica para el psicoanálisis que propone Lacan, que, bueno, esto. Me parece que ahí entronca con Hegel, ¿no? En la unificación, el campo unificado. Sí. Es lo que hace Hegel, digamos, en relación a la dualidad kantiana y toda la descendencia. Este dato me vino genial, por el curso, no sabía. Sí, yo Pasame esas perlitas, están buenísimas. Sí, este año lo voy a investigar bastante, porque de verdad hay una gran lectura de Lacan ahí. Así que... Para mí un placer enorme es lo que
lo que vos estás diciendo, ¿no? Que a partir de todo lo que venís acá también estás desarrollando cosas y demás, ¿no? Porque a mí, digamos, de las clases con Alfredo, a mí lo que siempre un indicador para mí que me sorprendía, que no me pasaba habitualmente, eran las ganas de investigar, ¿no? Después que no te despierta eso. Voracidad. Pero a mí me parece que hay una elaboración. No quiero hacer más nada que eso, quiero que no estoy leyendo. O sea, hay, me parece algo de una elaboración del saber. Ay, qué lindo. Yo voy a atender a eso. Sí. Sí, voy a atender a eso porque lo que me gusta. Algo del deseo ahí, ¿no? Claro, Entonces, digamos, respecto a lo que implica la posición de analizante, como digamos, uno despierta deseo, me parece que claro. a uno se le mueve el deseo ahí, ¿no? Uno de los miedos que yo tenía era que no se burocratice el curso, o sea, que no sea lo lejos de eso. No, bueno, caer en los refritos, de sacar a punta, decir no tengo más nada para dar, miedo neurótico, ¿no? Antes del curso, 15 clases, no, por eso digo, pero fantasma. No puedo decir fantasma. que tenés para dar porque Ese es fantasma. No, pero una cosa era cómo caer, ¿viste? Cómo no caer en automatismo, ¿viste? Y nada, me parece que ahí en ese sentido, bueno, ayudó el entorno también, ¿no? El entorno amigable, buena onda y lúcido, digamos, ¿no? En interlocución. Sí, yo a partir del curso implementé en este nuevo grupo una técnica distinta, en el sentido de, como ellos vienen de la universidad, yo les planteé que yo no voy a... Tienen que llevar el discurso universitario. Claro, vienen con ese discurso. Yo digo, yo no voy a dar clase, yo voy a esperar que ustedes me enseñen a mí. Entonces ustedes leen el texto aquí y me lo cuentan, digamos así. Entonces ustedes laburan y yo cobro. Eso no lo digo, lo recomiendo. El maestro ignorante, ¿no? Claro, un poco de eso, digamos. Y bueno, lo planteó como un trabajo de investigación. Sí, porque que se impliquen ellos en la lectura. Bueno, y les encantó, porque los sorprendí, digamos, con eso, ¿no? Pero bueno, bien. Si ellos se implican, bueno, sería genial, porque entonces pasa eso de que hay transferencia de trabajo y se arma como, y además escuché yo lo que ellos pensaron y a mí me aporta un montón, digamos, porque tengo interlocutores, porque si no piensan y no trabajan, hablo con el vacío, solo, digamos. Claro. En cambio ellos trabajando, ¿viste? Todo el tiempo hay interrupción y es riquísimo, la verdad estoy muy contento y eso tiene que ver con el curso nuestro, digamos, ¿no? Con el hecho de... Con la modalidad. Con la modalidad y con que ustedes estén, digamos, y sean interlocutores, ¿no? Y eso hace un plus. Sí, yo creo que el curso como que nació desde ahí, tal vez, ¿no? Porque por eso él dice, este es mi primer curso, por lo que dio, qué sé yo, y que dieron juntos también, ¿no? Y también como, a mí se me ocurre como que todo se imbricó de tal manera que en el mismo recorrido de esos conceptos que fueron genialmente dichos, ¿no? Porque la verdad que es así, es la posibilidad de encadenamiento de ciertas cosas que también se pueden leer distintas. Por ejemplo, a partir del grupo de estudio que tenemos en apertura, o como, ¿no? O más que nada la relación a ese otro, por ejemplo, bueno, Alfredo, que es verdad que te deja en esa, como decir, en esa posibilidad, ¿no? De querer saber, de querer investigar. Deja caliente. Claro, y eso creo que se está logrando acá. No nos confises eso. Re caliente, pero necesito ir a la arte, pues. Pero inclusive lo que digo es que también nos deja en una relación distinta, y que creo que eso también está bueno, porque hasta él, él es músico, filmado, pero seguramente, claro, como decir, también está, porque es parte, sino como decir, ¿qué escuchábamos? Y bueno, notas, sonidos agudos y graves. ¿Con este curso? Ahora tengo chamullo, tengo unas herramientas. Exactamente. Tendría que llamar a mi hermano. No, ya me siento. ¿Cómo esto anuda ese saber a un deseo, al revés? O es el en vez de algo de eso, ¿no? Como eso está imbricando, y que no es nada más. El psicoanálisis es como
entrar en el mundo de otra manera, como, y a cualquiera le puede servir esto, como si servirnos de esto, no porque nos sirva, sino servirnos de esto también, ¿no? Como una herramienta, como, sí, como lo que sea, y para lo que hagamos, que en definitiva ella una vez preguntó, ¿y cómo se hace esto, no? En un análisis, y bueno, en definitiva es como decir, ¿para qué estudiamos? ¿O para qué descubrimos esto? Sino también para poder de alguna manera implementarlo, sino que ¿qué análisis hay? No hay posibilidad de análisis en absoluto. Igual se implementa para la propia vida. Obvio. Y otra cosa que quiero marcar, que seamos pocos, también marco. ¿No? Como que un curso como más diálogo, ¿quiénes más vienen dialogado. acá? ¿Quiénes vienen acá? Somos locos. ¿Entendés? Dudas. O sea, yo a veces me preguntaba esto, ¿no? No sé dónde ponerlo eso, pero no sé, pero me No, parecía la pregunta pero esa. tenemos mucho más que estamos acá, digo, Claro. a nosotros nos llevan No. intercambios, preguntas, un montón de Hay unas 20 Yo personas. en ese sentido marcaría la diferencia, por ejemplo, yo sabía un poco de filosofía, pero no lo centro nada más que en el saber mucho o poco, sino cómo uno queda causado algo también, que me parece que es re importante. Si no, nada más, bueno, yo digo una cosa, la medida que esto lo sé y lo digo, no, la medida que como vas descubriendo cosas nuevas, como decís, la manera de leer es distinta, la manera de acercarte a eso es distinta, la manera de vivir es distinta. Sí. Y eso en definitiva creo que es el único efecto que te deja en otra posición, vamos a decirlo. Por eso cuando él dijo la primera clase, esto interpela de otro lugar, como una sesión, la verdad que sí, fueron sesiones analíticas, Sí. podemos decir. Tiene ese valor de verdad tal vez, la verdad que a mí también me dejó muy causada. Y muy contenta para seguir sobre todo también. No decimos, bueno, el curso termina acá. No, tal vez el curso es nada más un disparador de justamente... No lo ves, ¿No? no lo sé cosas. Sí, exactamente. Y tal vez que ellos se compartan con otros también es importante, como vos decís, Y ¿no? eso es un efecto, lo que decís, es un efecto político, También. digo, ¿no? Sí, Para mí, totalmente. por lo menos, el lazo con el otro, que no es solo por uno, sino justamente la clínica, para mí es el efecto político de la clínica. Sí. Digo, todo esto no es para que yo sepa más o sepa, digo, ¿no? A mí mi clínica, con los pacientes me cambió soy otra analista, o sea, soy otra pobre, los que Sí, pasaron por mí sacarse de antes. encima la ontología y la filosofía. Los que pasaron, lo que yo fui antes para esos pacientes, ¿entendés? Bueno, Empezar. ¿qué era Hacemos lo que yo? podemos. ¿Qué era yo? Claro, pero es otra clínica. Sí. Hay un tipo que se llama Matt Block, sí, es un historiador, que es el tipo que introduce, digamos, saca la historia, es un historiador y saca la historia, intenta sacar la historia de la filosofía, ¿sí? Que en principios del siglo XX, en francés el tipo, la historia era una historia filosófica, de la escuela alemana Hegel, ¿no? Y el tipo, digamos, hace dos, digamos, aporta dos cuestiones que son fundamentales para su proyecto de una historia no filosófica. La primera es el método científico, ¿sí? que básicamente se basa en que, digamos, que tiene que ser comunicable, ¿sí? Y tiene que ser verificable. Digamos, el tipo lo que hace un intento de sacarse de encima todo lo que sería la metafísica hegeliana, ¿no? El espíritu absoluto y demás, para la historia, ¿no? La teleología. ¿Cómo? La teleología. La teleología y la metafísica, digamos, cómo hablar de historia sin apelar a un espíritu absoluto, digamos, que del cual no puede darse cuenta racionalmente. Y con lo cual, digamos, se introduce ahí lo que sería una de las patas de lo que sería su método científico, que es la comunicabilidad. Y otra, la que el tipo dice, es no va a ser posible desarrollar una historia científica sino una comunidad de historiadores. Y para el tipo es fundamental, ¿sí? Además de las aplicaciones prácticas, digamos, de la historia, en el sentido del profesional historiador, esa comunidad de comunicación científica, que podría ser algo clave para los científicos también, digamos, ¿no? No se toma en cuenta eso, O sea, pero cuando vos decís que un mismo descubrimiento, ¿sí? Fue hecho en distintas partes del globo, lo que está hablando ahí, ¿sí? Es una comunidad que excede a los individuos y que de alguna manera es, digamos, el lugar, el reservorio, ¿sí? de intelectual o de saber que funcione. Me parece que en ese sentido, esto último, ¿no? Que decía, como, digamos, este efecto, digamos, este valor de la socialización que tiene el saber,
eso sin duda es una herencia de apertura, digamos, ¿no? De espíritu científico, de apertura, digamos, que es la comunicabilidad, ¿sí? Y la propagación de los saberes, no es que yo pienso, a mí se me ocurre con explicación mística, y por eso soy psicoanalista, sino poner a prueba el saber en el sentido de bancarse la discusión. Me parece que bueno, este año para mí hay un corte enorme, y para mí ya maduró bueno, la apertura. Cuando lo enfocan Alfredo y está hablando Mónica, no lo enfoquen más. No sé, pero digo, más allá de la cinta, pero digo, me parece que en este punto lo que se ha desarrollado me parece es una comunidad. Por eso también quizás este curso no hubiera sido posible hace unos años. En el sentido mismo, como decía, la interlocución, porque no importa la cantidad, pero no sé, videos nuestros que han circulado por fuera del grupo, 200 cosas, eso te llega a mail, eso te llega. Yo puedo contestar el 10% de los comentarios que me llegaron, pero es increíble ese efecto, digamos, cuando uno se está elaborando en algo así, porque, bueno, eso, tenés la sensación de que algo trama, ¿no? Si no es un mero bla 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 bla, así que pasa, mi verdad, tu verdad, posverdad. Bueno, yo cito este curso en mi tesis, por ejemplo. Bueno, eso. O sea, todas las derivaciones que tiene, yo lo cito en mi tesis, los pongo ustedes, los pongo la opinión, o sea, ya como va a circular. Hablamos, ¿no? Por ser dos, te vamos a dejar barato. Vos escribís el libro y después ya lo pones. No, pero Después citar el libro. Yo también los voy a citar.